Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando fui a vuestra ciudad para anunciaros el misterio de Dios, no recurrí al lenguaje elevado ni al prestigio de la sabiduría humana, porque creía no conocer entre vosotros nada más que a Jesucristo, y a este crucificado. De hecho, estuve con vosotros, con debilidad y miedo, y mucho temblor. También mi palabra y mi predicación no tenían nada de discursos persuasivos de sabiduría, sino que eran una demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe estuviera basada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a la ciudad de Nazaret, donde había crecido. Según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Al abrir el libro, Jesús encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos. Recuperación de la vista, para liberar a los oprimidos y proclamar un año del favor del Señor. Luego cerró el libro, se lo entregó al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que habéis oído. Todos dieron testimonio sobre él, asombrados por las encantadoras palabras que salían de su boca. Y dijeron: ¿No es este el hijo de José? Jesús, sin embargo, dijo: Sin duda me repetirás el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Has también aquí, en tu tierra, to do lo que oímos que hiciste en Cafarnaum. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. De hecho, os digo que en el tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre. Había muchas viudas en toda la tierra en Israel, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, excepto una viuda que habitaba en Sarepta en Sidon. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Cuando oyeron estas palabras de Jesús, todos en la sinagoga se enojaron. Se levantaron y lo expulsaron de la ciudad. Lo llevaron a la cima del cerro sobre el que estaba construida la ciudad, con la intención de arrojarlo por el acantilado. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, continuó su camino. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese sentado en una sinagoga antigua, con el aire cargado del olor a pergaminos antiguos y aceite de lámpara. El murmullo de la conversación amaina cuando un joven carpintero, conocido por muchos desde la infancia, se pone de pie para leer las Escrituras. Este es el escenario que Lucas nos pinta en el Evangelio de hoy, un momento que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Jesús, al regresar a su ciudad natal de Nazaret, entra en la sinagoga según su costumbre. Ya en esta sencilla frase vemos algo profundo: el Hijo de Dios, encarnado, participando fielmente de las prácticas religiosas de su pueblo. No vino a abolir, sino a cumplir. Cuando Jesús desdobla el rollo de Isaías y comienza a leer, el aire en la sinagoga debe haber estado electrizado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y proclamar un año aceptado del Señor. Estas palabras, tan familiares para los oyentes, adquieren de repente una nueva urgencia, una nueva vida. Y luego, Jesús hace una declaración que deja a todos asombrados: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que os presentéis. ¡Qué declaración tan audaz! Básicamente, Jesús está diciendo: Yo soy aquel de quien habló el profeta. La promesa que has estado esperando durante siglos ahora se está cumpliendo ante tus ojos. Inicialmente, la respuesta es positiva. La gente está asombrada por sus palabras de gracia.
Pero rápidamente, la admiración se convierte en duda y luego en abierta hostilidad. ¿No es este el hijo de José? Cuestionan, incapaces de conciliar al Jesús que conocieron de niño con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esta escena nos recuerda lo fácil que es dejar que nuestra familiaridad con Jesús nos ciegue a su verdadera naturaleza y misión. ¿Cuántas veces nosotros, que crecimos en la iglesia, que escuchamos desde pequeños los relatos evangélicos, corremos el riesgo de perder el asombro ante el misterio de la encarnación y de la redención? Jesús, al darse cuenta de sus pensamientos, los desafía aún más. Recuerda a sus oyentes que los profetas Elías y Eliseo a menudo realizaban milagros para los extranjeros, no para su propio pueblo. Es un recordatorio penetrante de que la gracia de Dios no puede limitarse a fronteras nacionales o étnicas, que el amor de Dios se extiende a todos. Este mensaje de inclusión radical enfurece a la multitud. Pasan de la admiración a la violencia en cuestión de minutos, arrastrando a Jesús fuera del pueblo con la intención de tirarlo por un precipicio. ¡Qué cambio tan dramático! Es una visión inquietante de la resistencia humana al mensaje del Evangelio, especialmente cuando desafía nuestras nociones y prejuicios preconcebidos. Pero Jesús pasó entre ellos y se retiró. Este no fue el tiempo de su pasión. Su misión apenas comenzaba y nada podía impedirle cumplirla. Ahora dirijamos nuestra atención a la primera lectura, donde Pablo escribe a los Corintios sobre su propio enfoque en la predicación del Evangelio. Sus palabras ofrecen un fascinante contraste con la escena de Nazaret. Pablo dice, «No me presenté con prestigio de palabra ni de sabiduría. No vino con una elocuencia elaborada en argumentos filosóficos complejos. En cambio, vino con sencillez y debilidad, con mucho temor y temblor». ¿Por qué? Porque Pablo entendió que el poder del Evangelio no está en la habilidad del predicador, sino en el mensaje mismo y en el poder del Espíritu Santo. No quería que la fe de los corintios se basara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Qué contraste con los habitantes de Nazaret, que estaban tan absortos en su familiaridad con Jesús que no podían reconocer el poder de Dios obrando a través de él. Entonces, ¿qué nos dicen estas lecturas hoy? ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestro propio camino de fe? Primero, se nos recuerda la naturaleza radical e inclusiva del Evangelio. Jesús vino para todos, pobres y ricos, cautivos y libres, judíos y gentiles. Su amor y su gracia trascienden todas las barreras que construimos. Tenemos el desafío de examinar nuestro propio corazón. ¿Hay alguien a quien consideramos fuera del alcance del amor de Dios? ¿Hay prejuicios que nos impiden ver a Cristo en los demás? En segundo lugar, se nos advierte contra el peligro de la familiaridad. Es fácil acostumbrarnos tanto a las historias y enseñanzas de Jesús que perdemos de vista su naturaleza radical y transformadora. ¿Cómo mantener vivo el asombro ante el misterio de la encarnación y de la redención? ¿Cómo podemos escuchar la palabra de Dios con oídos nuevos, permitiéndole desafiarnos y transformarnos continuamente? En tercer lugar, se nos recuerda que el poder del Evangelio no depende de nuestra elocuencia o sabiduría humana. Como Pablo, estamos llamados a confiar no en nuestras propias capacidades, sino en el poder de Dios. Esto no significa que no debamos prepararnos ni estudiar, sino que debemos recordar siempre que es el Espíritu Santo quien convence y transforma los corazones. Finalmente, vemos en Jesús un modelo de fidelidad a la misión, incluso frente al rechazo y la hostilidad. No dejó que la reacción de su ciudad natal lo distrajera de su propósito. De la misma manera, estamos llamados a permanecer fieles al llamado de Dios en nuestras vidas, incluso cuando enfrentemos oposición o malentendidos. Mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros, como Jesús, seamos llenos del Espíritu Santo. Que nosotros, como Pablo, confiemos no en nuestra propia sabiduría sino en el poder de Dios. Que proclamemos las buenas nuevas a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y la liberación a los oprimidos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Y que, al hacerlo, experimentemos la verdad de las palabras de Jesús: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura ante vuestros oídos.
Porque el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que estamos llamados a vivir y compartir aquí y ahora. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.